8:08 de la mañana. Nosotros empezamos tal cual lo prometido en Ampliación de Noticias con todo sobre el coronavirus y tenemos una fuente oficial. Tal vez la persona, que hay que decirlo, fue más clara ayer con todas las precisiones que hay que hacer. Recordemos que se trata de un mensaje complejo, de un mensaje de unas medidas, Ricardo, difíciles de aplicar de un día para otro. Una cuestión excepcional. Así es, y que de pronto al comienzo va a haber un poco de dudas, un poco de desconcierto, pero el tema es que vayamos acostumbrándonos lo antes posible, porque si no nos van a haber sanciones fuertes, a las medidas que hay que tomar. Por eso nos acompaña el Premier Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, para absolver las múltiples dudas que han ido generándose en las primeras horas de la mañana. Primer Ministro, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Patricia, Ricardo, buen día y muy amable por la atención. Y usted bien lo ha enfatizado. Estamos advertidos que este primer día iba a ser un poco complicado, dado que ha sido una medida extrema y que se ha tomado ayer en horas de la noche. Sin embargo, apelamos una vez más a la sensibilidad, responsabilidad y prudencia con que tenemos que actuar no solamente autoridades, sino todos los ciudadanos de todo el país. Además, hay que reconocer que el mensaje ha sido ayer a las 8 de la noche. Puede haber gente que no lo ha escuchado, puede haber gente que no lo ha entendido. Entonces, hay que darles un poco de tiempo para que... Y hay personas que creerán que si no van a trabajar, pierden el trabajo. Es lo que hemos escuchado en la mañana, ministro. Decía, si yo dejo de trabajar, no me van a pagar. ¿Y quién mantiene mi hogar? Acá una cuestión de pertinencia. Por ejemplo, el cierre de fronteras, ¿no? O el traslado de una provincia a otra al interior del país se aplica recién a partir de las 00 horas de esta noche. En consecuencia, quien retorna de viaje obviamente tiene que transitar. O sea, no está relacionado meramente a cuestiones médicas. O sea, por eso se entiende que hay cierta flexibilidad. Lo segundo es que el marco legal es un acto de autoridad dispuesto por el gobierno, por el Poder Ejecutivo. Y ese acto de autoridad está disponiendo esta emergencia nacional por 15 días sumados a la cuarentena establecida en la Ley General de Salud. A efecto de ello, especialmente los empleadores tienen que estar debidamente informados y obviamente no aplicar ningún criterio sancionatorio. Muy por el contrario, buscarle sentido no solamente a la norma, sino a la oportunidad y el contexto en que se viene dando este tipo de medidas. Y entonces, adelante vacaciones, licencia con goce de haber, trabajo desde casa, ¿qué es o todavía no se regula eso? El día de hoy debe salir una norma en el transcurso del mediodía aproximadamente. Sin embargo, hemos establecido, ¿no? Tanto para el sector público como para el sector privado, porque obviamente hay un nivel de afectación económica, se puede determinar lo que es la recuperación, pero por horas, pero más adelante. En principio, la directiva es que durante 15 días, solamente para rubros específicos, como lo que es abastecimiento, como lo que es salud, como lo que es farmacia, obviamente ellos van a tener cierta flexibilidad. Muy bien. Otras preguntas que llegaban desde temprano. Los servicios del Poder Judicial, se dijo, la justicia es un servicio esencial para gente. ¿Se ha contemplado algo especial para ellos? Mire, hemos emitido dos dispositivos de manera diferente. Uno de ellos respecto a los procedimientos administrativos está regulado en el Decreto Supremo 044, también promulgado el día de ayer, que estos no se quiebran, y en tanto el caso del Poder Judicial o Ministerio Público, también en el decreto de urgencia, tratándose de órganos constitucionales autónomos, que ellos, en el contexto que se está emitiendo el decreto de urgencia 026, que declara de emergencia, puedan determinar lo pertinente. Y a efecto de ello, casi al cerrar la noche de ayer, tanto Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y a su vez la Academia de la Magistratura han dispuesto la suspensión de sus actividades. Pero por ejemplo, es claro en el comunicado que no se aplica ninguna prescripción en estos días, ¿no es cierto? Efectivamente. Así que no salten de felicidad los que se les prescriben delitos en estos días, porque eso no corre. Y sí han dicho, por ejemplo, Poder Judicial, primer ministro, que se van a dejar algunos servicios esenciales, ¿no? Sí, efectivamente, y están plenamente justificados, ¿no? Por ejemplo, algunos de índole penal, algunos de índole familiar, es comprensible, ¿no? Pero obviamente lo bueno es que esto se está dando desde la responsabilidad propia de órganos autónomos como es Ministerio Público y Poder Judicial. Algunas consultas. Hemos visto a trabajadores que tienen permiso para trabajar en la calle, como los que venden desayunos, ¿no? Ese es su modo de subsistencia y nos han dicho, ese es el servicio de alimentos. Claro, hay que también reconocer que en pocos días ya no van a tener clientes, pero ¿están permitidos de trabajar en la calle? No solamente ellos. Ayer compartimos con usted, llamaron de Arequipa, indicando que, por ejemplo, un número importante de ciudadanos vivían de lo que es el día a día, el servicio de taxi, ¿no? O sea, hay varios impactos y tenemos que ser bastante prudentes. Definitivamente va a haber algún nivel de afectación, lo va a haber, pero tenemos que apelar a un principio de solidaridad, primero entre amigos, entre familiares, en entornos de la comunidad, hay varios factores. Lo segundo, no obstante
ello, estamos trabajando un decreto de urgencia de carácter extraordinario, que así lo permite el 118 de la Constitución, para ver la forma de darle un dispendio a las personas que están perdiendo todo el ingreso diario. Hay personas que viven del día a día. Pero son recursos... ¿Una cantidad? Sí, estamos evaluando de repente un kit alimentario o de repente un dispendio de carácter económico. De acuerdo, pero es un recurso también limitado que irá dirigido a la población más vulnerable, ¿no es cierto? Más vulnerable, debidamente racionalizado, fiscalizado, porque es bastante delicado. A efecto de ello, tampoco no quiero generar toda una convulsión social de decir que todos tenemos derecho, ¿no? Hay que ser sumamente cautos. Obviamente, lo ideal hubiera sido sacar este tipo de normas el día de ayer como parte de un paquete normativo. Sin embargo, estamos tomándonos un día más para ser lo más prudentes en sus contenidos. Ahora, se dijo, bueno, hay una serie de servicios que no se van a detener, evidentemente, incluso los bancos, los seguros, las financieras, las estaciones de servicio donde se vende gasolina, los medios de comunicación. Ministro, nos movilizamos muchas veces en taxi. El taxi también, entonces va a haber como medio de transporte público, va a haber una disposición especial. Por ejemplo, una atención médica de urgencia y una persona que no tiene movilidad, ¿puede permitirse el servicio de un taxi? Por supuesto que sí. Estamos hablando de circunstancias excepcionales, ¿correcto? En ese sentido, sí. Pero el uso habitual de un taxi que circula libremente por las avenidas y calles... Eso que da vueltas, ¿no? Exactamente. El informal. Tratándose de un servicio específico de necesidad, obviamente tiene que ser... Por ejemplo, transportar a las personas cuyos trabajos sí tienen que seguir funcionando. Mire, ¿no? el propio policía o el propio miembro del ejército... ¿Cómo llega a su está brindando seguridad? El propio médico o enfermera, ¿cómo se traslada a su lugar de trabajo o viceversa a su hogar nuevamente? Tiene que haber un servicio, no todos tienen unidad vehicular. Hay personas que preguntan, ¿por qué la policía no está arrestando a los que están en la calle? Hay que tener un poco de paciencia, sí, porque el primer día es un día de desconcierto. Efectivamente, ¿no? Acá hay dos cosas. Primero, que en el transcurso del día, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, conjuntamente con Trabajo, están sacando un protocolo o instructivo para decir qué personas están permitidas y cómo se van a identificar. Porque no es que yo salga a la calle y diga, me voy a trabajar al hospital tal, y efectivamente no lo es. A efecto de ello, el día de hoy se toma como tiempo necesario para poder recabar una constancia o un carnet, algo que acredite que efectivamente va a cumplir esa función y no acudir a un desorden. Hay un gran número de personas en nuestro país que trabajan en la minería, los trabajadores de socavón, pero de mineras formales. Para ellos esta restricción opera, es decir, ¿la minería se detiene, por ejemplo? Ricardo, la energía no. Bastante, sí, la energía es un servicio esencial, no. Esta ha sido una medida bastante drástica que hemos tenido que asumir y sobre todo dimensionando el impacto económico financiero para el Estado, para el país en general. Y obviamente la norma es para todos. Esta mañana también recibíamos desde el norte, por ejemplo, la agroexportación. Había un trabajador que decía, yo no me puedo detener, si no me van a pagar. Pero además de que el temor natural de que no le paguen, pierde el empleo, pierde el ingreso, ¿la agroexportación se detiene, no se detiene? Todas las actividades están quedando suspendidas. ¿Correcto? ¿La agroexportación también? Sí, ahora, excepto lo que sea carga relacionada a lo que es abastecimiento de comestibles, el tema de medicamento, el tema de farmacias. Pero lo que ingrese, no lo que salga. No, estamos hablando de cierres de fronteras en general, o sea, es para todos. Ya. Ahora, obviamente, acá se está actuando, bien lo dice usted, ¿no? Como un mecanismo de presión. Si no trabajo, no te pago. Sí, acá también hay que apelar al principio de razonabilidad y solidaridad de todos los empresarios. Estos son momentos críticos que nadie le ha tocado la puerta para que se abra, al contrario, y a todos nos alcanza. Es una de las pocas ocasiones en que tenemos que mostrarnos como un país unido. Por ejemplo, algunas preguntas que inquietan a la población. Muchos se les vencen créditos, ¿no es cierto? Pagos de tarjeta de crédito, pagos de préstamos, y eso angustia, porque ellos saben que entonces empiezan a acumularse multas y empiezan a acumularse sanciones y penalidades, y obviamente a la gente le va a costar recuperarse económicamente. Ministro, ¿hay alguna disposición en ese sentido? Recordemos que es sector privado, pero también recordemos que estamos en un estado de emergencia nacional, ¿no? Sí, en estos últimos días la ministra de Economía, María Antonieta Alba, ha estado en reuniones persistentes con la SBS. A efecto de ello, se ha emitido un pronunciamiento facultando a las distintas entidades financieras para que puedan atender caso por caso. Esperamos que haya flexibilidad. O sea, al ser un sector privado no tenemos mayor incidencia, pero estamos dando todo el marco conceptual para que pueda darse este tipo de atenciones preferenciales, si cabe el concepto. También las personas, hay muchas personas que se preguntan sobre el transporte interprovincial. Hay un problema ahorita, mucha gente tratando de regresar a sus casas, y se había dicho que eso estaba permitido el día de hoy. Regresar a casa, las personas tienen que volver a su residencia habitual. Ministro, los pasajes se han quintuplicado, se han puesto a unos niveles mínimo triplicado.
Y más allá de las leyes del mercado, de oferta y demanda, eso es una falta de solidaridad y una falta de respeto para las personas que están con la necesidad de ir a su casa, ¿no? No, efectivamente, estamos volviendo a aquellos viejos tiempos donde hablábamos de los delitos económicos, ¿no? De acaparamiento, de especulación. Claro. Y lamento una vez más que esté mostrando estos síntomas que creíamos ya superados. Acá no hay ningún atisbo de solidaridad ni de apego a una necesidad de orden social. Obviamente acá tiene que colaborar no solamente esta área de la policía ni el ejército que ya está en las calles, sino también tiene que estar el Ministerio Público, prevención del delito. Esto ya es un ilícito, traspasa el orden normal y convierte en un tipo penal. Entonces, creo que todas las entidades, todas las instituciones que tienen un nivel de involucramiento tienen que estar acompañando. Porque el subir precios indiscriminadamente es una especulación, ¿no? Y eso está ahorita penado por la ley. Así que atención a todos los que están aprovechándose de la situación. Vamos a una pausa, ministro. Tenemos muchas preguntas más para que nos ayude a aclarar el panorama. Ya volvemos. 8:22 minutos de la mañana. Estamos con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, aclarando las dudas. Se van a presentar casos excepcionales, se van a presentar algunas situaciones que no se pueden poner en todos los escenarios el primer día, pero las medidas generales están claras. El presidente del Consejo de Ministros está contestando con claridad a las preguntas que le estamos haciendo. Hay todavía algunos puntos por resolver en los que está trabajando el Estado. Repetimos algunos importantes. ¿Qué va a pasar con los créditos que se vencen en estos días? Se está haciendo un acuerdo con las entidades financieras para poder proteger también al ciudadano, para que no se sienta angustiado. ¿Qué pasa con los servicios del Poder Judicial? Han quedado restringidos, pero ningún plazo de vencimiento, de ningún proceso corre en estos días, queda en stand-by, es como si estos días no existieran, así de claro, ¿no? Así de claro. Ministro, ¿qué tipo de comercios pueden abrir? Porque se nos ha dicho, los centros de abasto para comprar alimentos, esos no van a cerrar y están abastecidos. Se refiere a estos supermercados, además de supermercados, los mercados de barrio también, las panaderías pueden seguir operando, que es ahí donde la gente se alimenta en el día a día. ¿Qué otro tipo de comercio puede operar? Porque nos cuentan que, por ejemplo, en Villa María del Triunfo, donde hay ahorita presencia policial, para revisar todos los negocios están abriendo normalmente. ¿Cuáles no deberían abrir, cuáles sí? Mire, habría que remitirnos al decreto supremo emitido, en el cual el artículo 4 con precisión establece en qué circunstancias o causas es que puede acudirse a la libertad de tránsito. Debe ser interpretado en criterios excluyentes. Lo que no está considerado debe ser entendido como prohibido. Obviamente, cuestiones de salud definitivamente está por descontado, ¿no? O sea, el servicio del médico, farmacias, de la enfermera, clínicas, el tema de farmacias, el tema de establecimiento de salud, el tema, por ejemplo, de los adultos mayores en cuanto a su atención. Eso está claro, pero en el tema de alimentos y dónde compramos nuestros alimentos. Sí, eso está exceptuado, por eso hablamos del tema de abastecimientos, y inclusive el presidente emitió un WhatsApp en horas de la mañana, se vio obligado porque se había generado una suerte de pánico, estaban yendo todos a los supermercados, hoy había que controlar. Días antes, especialmente el ministro Edgar Vázquez se había reunido con distintos gremios empresariales, obviamente donde se nos aseguraba el abastecimiento y no tendría por qué suscitarse esta especie de corrida, ¿no? Entonces, efecto de ello, todo lo que es abastecimiento se mantiene en pie, ¿no? El supermercado, la tienda, el comercio que nos permita tener lo que significa los insumos necesarios para estar en casa. Obviamente se necesitan pases y se necesitan identificaciones para las señoras y personas que van a trabajar. Para las personas que van a comprar se pide responsabilidad. No vamos a darle salvoconducto a cada persona. Cuadras, pues, sí, ¿no? pero sí, por ejemplo, ir al centro de abastecimientos más cercano, no mandar a ningún adulto mayor a comprar absolutamente nada, ¿no? Y los supermercados están pidiendo ya a sus clientes, temprano nos llegaba la comunicación de que por favor vaya uno por familia, ¿no? Porque a veces quieren asegurarse para llevar más cosas y van 2, 3 personas de una misma familia. Y mire, ¿no? cuán importante es el concepto que usted está invirtiendo, porque esto implica también una disciplina en el propio hogar. Exacto. ¿Quién va? Ya hoy día te tocará a ti, mañana te tocará a ti, pero solo una persona. Evitar el congestionamiento, evitar el roce, la aglomeración de ciudadanos, o sea, en lo posible brindar su colaboración y su desprendimiento de que todos tenemos que ayudar. Si hay un policía en la esquina es para poner orden.
cuando haya cierta anarquía. Si el policía no va a actuar, en tanto nosotros los ciudadanos sepamos actuar y responder a estas circunstancias. Y esa también es responsabilidad en el apoyo y el aseguramiento de que se cumpla de, por ejemplo, los gobiernos locales. Ayer salí un momento de casa, a una cuadra nada más, para ir a la bodeguita de la esquina. Antes de las 12, aclara. Ah, no, temprano, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. No parezca que estás violando ninguna ley. A las 6 de la tarde, yo a la bodeguita de la esquina, en realidad. Y pasaba un vehículo del Servicio de Serenazgo del distrito de San Miguel, ahí vivo yo, y ya, por disposición del propio municipio, mira, 2 horas antes del mensaje presidencial, pidiéndole a la gente mantenerse en casa, quedarse en casa, para evitar la propagación del coronavirus. Ahora debería ser como una obligación también de los gobiernos locales, ¿no? Apoyar esto. Ricardo, qué importante. El día sábado nos reunimos con los alcaldes de Lima. Y el alcalde, recuerdo, de Ventanilla nos decía, ¿no? Yo he evitado que mis vecinos vayan a la playa porque he colocado a mis funcionarios con los policías. ¿Ya? Todo lo contrario ocurrieron en las playas nuestras. No estaba con una presencia masiva, pero sí había gente, ¿no? Sí, claro. Y ahí tiene que participar también las municipalidades. Y un tema más aún, ¿no? El tema de fumigación. Hemos aprobado entregarle un recurso de alrededor de 50 millones al LATU, 40 millones al LATU para que acuda a una fumigación permanente de todas aquellas unidades vehiculares de transporte masivo. También acá hemos asumido el compromiso de las municipalidades para también desarrollar esta misma actividad. Acá tiene que haber una interactuación tanto del gobierno nacional como regional y gobiernos locales necesariamente. Ahora, pregunta importante. Los jubilados van a querer cobrar sus pensiones y muchos están acostumbrados a ir al Banco de la Nación. Ya hemos dicho que a la población que no debe tocar un pie en la calle son los adultos mayores. ¿Que se les va a dar alguna facilidad para que puedan cobrar su jubilación? ¿Cómo podemos hacer en esos casos? Sí, acá distingamos 2 cosas. Uno, por lo que comenté ayer con usted, Patricia, el caso de Pensión 65, que es un grupo muy importante. A ellos se les va a pagar, se les paga cada 2 meses. En esta oportunidad se les va a pagar 4 meses juntos. Al margen de ellos se les está facilitando al MIDIS 30 millones para una atención preferencial. No olvide usted que las personas mayores de 65 años son personas altamente vulnerables a este virus. En el caso concreto de los jubilados ya ajenos a Pensión 65, se está compatibilizando con el Banco de la Nación también y otras entidades para acudir a un pago domiciliario. Creo que esto va a flexibilizar, pero obviamente redunda en un enfoque social y sobre todo de protección a estas personas. Tal vez sería importante primero señalar que esto va a implicar un gasto para el Estado, porque claro, imagínense, tener que contratar empleados, claro, no va a ser constante, pero empleados para que vayan a la casa de cada jubilado llevándole su pensión implica un gasto extra. Y hay mucha gente que al salir de la calle se expone al coronavirus, la policía, los mismos personal militar, los médicos, usted. Hay que tener respeto y eso hay que pedirle a la población por las personas que no tienen la suerte, hay que decirlo esta vez, de quedarse en casa, ¿no? No, y especialmente el personal médico de Lima y del interior del país, tanto el médico, la enfermera, o sea, todos los niveles de atención de salud están vinculados y también son los más propensos a esta posibilidad por el tratamiento directo, y es una responsabilidad funcional que lo están asumiendo con mucho compromiso y responsabilidad. Claro. Hay que saber reconocer. No obstante, hemos aprobado ayer mediante un decreto de urgencia unas bonificaciones especiales para este personal médico. Otra pregunta que se ha hecho ayer y que no se malinterprete, cuando preguntamos sobre el servicio doméstico, preguntamos porque queremos que se respeten los derechos de las personas que probablemente trabajan en una casa y no va a tener capacidad para quejarse. Usted ayer dijo clarísimamente, las empleadas del hogar no tienen por qué ir a trabajar, y esta es una pregunta que se hace para que las empleadas del hogar sepan cuáles son sus derechos. El personal particular de seguridad, los guachimanes que están en las calles, ¿tienen que estar parados en su esquina? Mire, pasemos a un terreno pragmático de realismo, ¿no? Si las personas estamos en nuestra casa, ¿se justifica el portero del primer piso? ¿A quién le va a abrir la puerta, no? O sea, la norma es para todos, sin ningún tipo de distingo ni excepción. Es tan peruano esa persona como las otras que están dentro de casa. Tenemos que ser solidarios, no solamente en la disposición, sino en la interpretación del marco normativo. Ministro, antes de la pausa que tenemos que hacer a continuación para regresar luego con más consultas, porque siguen llegando a través de las redes sociales de RPP, ¿cómo vamos en el conteo de casos confirmados de coronavirus? Porque en los últimos días tuvimos un incremento notorio. Sí, Ricardo, miren,
El día viernes nos fuimos a descansar con un número de 38 personas afectadas con este virus. Ayer por la mañana amanecimos con 71. O sea, fue el día más complicado porque hubo un incremento grave de 33. Y el día de hoy estamos con 86. Es decir, de ayer a hoy ha habido un incremento de 15. 15 más. Y la tendencia, con este marco normativo, este declaratorio de emergencia... Dámosle un freno. O sea, no significa que esto vaya a suspenderse, pero sí vamos a evitar en el futuro. O sea, son casos que ya se vienen sobreponiendo. Claro, que el crecimiento no es exponencial porque si no ahí van a colapsar nuestros servicios de emergencia. Y estas medidas responden justamente a estas circunstancias. Entonces son ya 86. 15 más de los 71 de ayer. Solo una aclaración, las personas que trabajan en domicilio solo lo deben hacer si cuidan a adultos mayores, si cuidan a personas con discapacidad que necesitan atención especial y en el caso de que cuidan niños, solo aquellos niños que por obvias razones, si sus padres salen a trabajar, no tienen quien los atienda. Esas son las excepciones a estos casos. 8 de la mañana con 32 minutos ya, revisamos titulares y volvemos para seguir conversando y absolviendo preguntas del público con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Ya volvemos. Ocho y 37 minutos, absolviendo dudas en RPP con el primer ministro Vicente Ceballos, que está siendo bastante claro con respecto a los alcances del decreto de la disposición puesta ayer por el gobierno sobre el estado de emergencia. Algunas dudas quedarán y se irán absolviendo en el camino. Repetimos, si usted ve gente en la calle el día de hoy, es porque hoy día el gobierno ha decidido no tomar medidas drásticas para que la gente entienda que hoy es el máximo día de tolerancia que van a tener. A partir de mañana, Premier, ya se empiezan a fortalecer las medidas para que las personas entiendan que se tienen que quedar en casa. Para empezar, el cierre de fronteras empieza desde las 00 horas de esta noche. Los viajes interprovinciales también se suspenden a partir de las 00 horas. Es decir, mañana ya es un día que a plenitud tiene que aplicarse tanto el decreto supremo como el decreto de urgencia. Muy bien. Ahora, Premier, escuchemos por favor, le pido que nos acompañe la información que nos llega desde Arequipa con Pablo Rojas. Pablo, buenos días, adelante. ¿Qué tal, Patricia? Ricardo, buenos días. Directo en directo, esta hora de la mañana nos encontramos en el aeropuerto internacional de Arequipa, donde ya ahí se existen algunos problemas. Por ejemplo, la aerolínea Sky ha suspendido todos sus vuelos desde las 00 horas de hoy y ha dejado cerca de 200 pasajeros varados que ellos no pueden llegar a su destino, principalmente a la ciudad de Lima. Vamos a comenzar con algunos de las personas. Señor, buenos días, estamos para RPP en directo. Cuéntenos un poco, usted ya no puede viajar hacia la ciudad de Lima, ¿entiende? Ya no puedo, yo estoy adelantando un viaje, porque yo tenía mi viaje programado para el día viernes. Estoy haciendo la gestión para a ver si me lo adelantan hoy día. ¿Qué es lo que le han dicho? Todavía no he tenido con Skype porque todavía no ha llegado el personal, dice que ya está llegando. De lo contrario, va a quedarse parado prácticamente aquí. De lo contrario, me quedo acá 15 días. ¿Usted ha venido a la ciudad de Arequipa por tema de turismo o trabajo? No, para visitar familiares. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la preocupación de varios pobladores. Son cerca de 200 personas que están en el aeropuerto internacional de Arequipa tratando de viajar a la ciudad de Lima. Comentar también, Patricia, Ricardo, que ya la Policía Nacional está custodiando las puertas de ingreso al aeropuerto. Hay también personal de bomberos, policía especializada, también que está dentro del aeropuerto. El ingreso es restringido a esta hora de la mañana y la preocupación de los pasajeros, de cientos de pasajeros, por llegar a su destino. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Pablo. Ministro, entendieron mal los señores de Skype, ¿no? Era a partir de las 0 horas de mañana, es decir, a las 12 de la medianoche de hoy. ¿Cierto? Sí, obviamente la autoridad aeronáutica tiene que tomar cartas en el asunto porque es una afectación a derechos adquiridos. En el caso de la persona que quería adelantar su viaje, bueno, puede entenderse. Sin embargo, las personas que tenían su pasaje para el día de hoy, o sea, es un derecho adquirido. Es más, no está colaborando ni en lo más mínimo, más bien está generando algún nivel de alteración social. No obstante, permíteme, Ricardo, Patricia, días antes habíamos dictado alguna norma por la cual se prohibían los vuelos de Europa y de Asia. Sin embargo, esto le hemos dado el encargo al canciller porque hay personas que han viajado por estudio o por turismo y que prácticamente se le está privando de retorno. Entonces, sí, claro, tanto las embajadas como los consulados están empadronando en un primer momento de tender algunos puentes excepcionales para que puedan retornar al país. Yo entiendo que también esa misma lógica, ¿no? Habrá casos excepcionales que deberán ser atendidos con la urgencia en este periodo, pero excepcionales de excepcionales. O sea, no es la norma, ni mucho menos como Estado vamos a impulsar algún quebrantamiento a las disposiciones que se han dado. Ahora, se está impulsando el teletrabajo, el trabajo desde casa. Eso implica la utilización de Internet y las operadoras, ministro,
que brindan el servicio de telefonía y de internet en nuestro país están pidiéndole a los usuarios, hay que hacerlo nosotros también público desde acá, que por favor se prioricen ese tipo de utilización de las redes para trabajar, para transmitir información importante, y dejemos de utilizar, al menos en horas punta, horas de trabajo, el servicio del streaming para ver videojuegos o estar todo el día viendo películas. Obviamente, es una buena salida, ya lo hemos recogido en el Decreto Supremo publicado anoche, el trabajo remoto. Sin embargo, al mediodía de hoy, impulsada por el Ministerio de Trabajo, debe salir una norma con precisiones y alcances que permitan orientar en la toma de decisiones. Más preguntas del público. Por ejemplo, personas que están angustiadas y quieren salir a realizar operaciones bancarias para tener, por ejemplo, dinero en casa. ¿Los bancos van a seguir funcionando normalmente? Los bancos van a funcionar, obviamente. Es necesario el recurso económico para el tema de alimentos, para el tema de salud. O sea, los bancos no paran. Sí, está con servicios limitados, pero van a operar. Van a operar, es decir, se puede ir a sacar plata si es que se necesita. Además, los supermercados y los centros de abastos han pedido, en lo medio de lo posible, que se pague con medios electrónicos para no estar intercambiando billetes y monedas, que son sumamente contaminantes. Exactamente. ¿No? Mire, por ejemplo, hay que saludar este tipo de iniciativas, porque es la propia entidad quien está dando un marco regulatorio específico. Obviamente, todos los que tienen algún poder de decisión o de atención a un grupo importante de ciudadanos están en la discrecionalidad de poder acudir a tomar este tipo de decisiones. Muy bien, y además en línea con la disposición que ha tomado el gobierno, señor Ceballos, los administradores del aeropuerto principal, el Jorge Chávez, informan a toda la ciudadanía que queda restringido el ingreso al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Solo podrán entrar hoy pasajeros que tengan programados vuelos para el día de hoy, el lunes 16 de marzo. Además, trabajadores y funcionarios relacionados a la operación portuaria y las autoridades del gobierno peruano para las labores de control. Y tenemos una comunicación del público que quiere hacer alguna consulta. Ministro, aló, buenos días. Buenos días. Sí, su nombre y de dónde llama, por favor. Estamos aquí reunidos aquí en el aeropuerto Galeão de Río de Janeiro, donde tenemos 50 personas que estamos aquí reunidos en espera, porque realmente nosotros no tenemos dónde irnos, no tenemos plata para regresarnos y estar aquí hospedados aquí 15 días. ¿Tiene usted pasaje comprado para cuándo? ¿Para cuándo estaba su fecha de retorno y la de las personas que están con usted? El día de mañana. El día de mañana yo estoy con mis hijas y realmente le pedimos, por favor, encarecidamente al presidente que por favor nos extienda un día más, por lo menos. Como nosotros no tenemos plata para quedarnos acá, son 15 días y realmente le pedimos por el amor de Dios. Señora, ¿en qué aerolínea viaja? Nos ayude, por favor. ¿En qué aerolínea viaja, señora? En la aerolínea LATAM. Realmente ahorita las aerolíneas nos están cobrando $1,000. Y ahorita ya no hay vuelos. Es demasiado. Vamos a comunicarnos con el gerente de LATAM para ver cómo se pueden resolver estos problemas, porque hay un comunicado de esa empresa en la que dice que no se está cobrando costos adicionales a los pasajeros. Y lamentablemente los pasajeros dan cuenta todos, por una gran mayoría, de lo contrario, de que les quieren aplicar penalidades y también, no sé si aprovechando es la palabra, pero en estas circunstancias, bueno, la gente lo dice así, están subiendo demasiado, a ver, por cambiarte la fecha de retorno o adelantarla. Ministro, ¿qué le puede decir a estas ciudadanas peruanas que están en un aeropuerto de Brasil, desesperados, no tienen dinero para quedarse obviamente 15 días, su vuelo está programado para mañana? Claro, invocarle a la calma, entiendo las circunstancias, está fuera de su país, totalmente ajeno para ellos. He tomado nota de su observación. A efecto de ello, voy a comunicarme saliendo de aquí con el señor canciller para que funcionarios de la embajada puedan apersonarse y ver el caso en concreto. Pero asimismo también trasladar esta inquietud al Ministerio de Transportes, porque obviamente ya es recurrente esta denuncia del incremento de los pasajes, ¿no? Sí, si nosotros nos vamos... Es un caso aislado. En todo caso, el transporte tiene que actuar de manera inmediata y de una u otra manera corregir. Si esto amerita la apertura de procedimiento o una sanción, tendrá que hacerse. Tendrá que hacerse. Y además, unas subvenciones del Estado para grupo de peruanos que están buscando regresar desesperados al Perú porque se ha establecido pues una cuarentena, ¿no? Y además no cobrar excesivamente, porque se va a ver afectado el negocio, claro que sí, pero se va a ver afectado el negocio no solo en la aerolínea, sino el señor que vende papa rellena en la esquina. O sea, entendamos que esto nos va a afectar a todos, ministro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ahora,
Las normas que hemos dado son normas de carácter general. Obviamente, esta es una excepción que tiene que tratarse como tal. No obstante, permítame indicarle, al mediodía de hoy, el señor presidente va a tener una teleconferencia con distintos presidentes de América Latina. Obviamente, para establecer lineamientos de carácter conjunto, y uno de ellos puede ser justamente cómo atender a nuestros connacionales que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Muy bien. Muy bien. Hay un problema con la cadena, ya hemos hablado de los créditos y también con la cadena de pagos. Por ejemplo, ayer reclamaban los medianos y microempresarios que por favor no se corte la cadena de pagos por parte de sus, de los que de aquellos a los que han abastecido. Eso también se tiene que verificar, Premier. No, efectivamente, es parte de un documento complementario con medidas de carácter económico que se está evaluando. Como usted entenderá, o sea, esta determinación que hemos dado tanto con el DS y el DU 026 son de carácter general. Ahora, el del transcurso del día tienen que darse normas de carácter específico y especialmente de que tengan un componente de carácter económico y con cierto impacto social. Claro, imaginamos, ministro, usted nos estaba adelantando en el corte que hoy cada ministro, cada sector va a salir a explicar, luego de la norma general que se anunció ayer, las excepciones o precisiones para cada área que se va a ver afectada. Por ejemplo, nos alcanza una inquietud sobre, por ejemplo, la mecánica en la que trabajan, por ejemplo, las cementeras. Tienen hornos que no se pueden detener. ¿Va a haber alguna excepción para, digamos, para la minería? Se ha dicho que no, va a parar el sector minero. ¿Eso lo tiene que anunciar cada sector, el ministro de Energía, el ministro...? Sí, mire, en buena hora que me toque este caso específico. El caso, por ejemplo, de los hornos, o sea, no se paran de un día para otro. Tiene que tomar su tiempo. Y aquí tiene que darse lineamientos específicos. Esta responsabilidad se le ha encargado a la ministra de Economía y Finanzas. Pero obviamente aquí la lógica de las cosas obligan a una respuesta diferente. O sea, no Esta es una emergencia. Exactamente. Hemos dicho que se van a presentar casos particulares, se van a tener que ver las medidas para pero esos acá, casos algo particulares. complementario. La actividad de la cementera tiene que suspenderse. Muy diferente es el tema de los hornos. O sea, eso no se puede parar de un momento a otro. Claro, van a tener que seguir produciendo cemento, pero no van a poder sacarlo a vender, por ejemplo, ¿no? Pero los operarios van a tener que seguir, de ese horno van a tener que seguir. Imaginamos que cada sector va a precisar. Cada sector tiene que responder a su propia realidad y particulares casos, ¿no? Claro, ministro, le agradecemos muchísimo la paciencia. Una pregunta más. Los clubes privados, parece una pregunta, no sé, demasiado frívola, pero se lo pregunto porque muchas personas están denunciando que, por ejemplo, en clubes privados hay mucho adulto mayor, porque suelen ser los que asisten, ¿no? Para pasarla bien, etcétera. Tienen que cerrar. Todos tienen que cerrar. De acuerdo. Y por favor, insisto en este tema, la población altamente vulnerable son nuestros adultos mayores. En ellos tenemos que focalizar toda nuestra atención, como Estado, como comunidad y especialmente como familia. Ellos no deberían ni siquiera salir a comprar. Efectivamente. Así es. Mire, ¿esto tengo que arreglarlo? Al contrario, creo que es un acto discrecional que todo humano razonablemente tiene que disponerlo. Si usted tiene un vecino adulto mayor que no tiene quien le haga las compras, pues se ofrece y a la hora que usted va al mercado le puede comprar también los víveres a la persona que no debería salir de casa. Premier, lo vamos a requerir durante muchos días para que nos ayude a absolver muchísimas dudas. Pero tal vez recordarle a la población que esta es una medida excepcional que no hemos tenido nunca. Es más o menos lo que pasaría si estamos en un estado de guerra. Efectivamente. ¿No? A ver, para alguien que quiera entenderlo en una dimensión mayor. Lo está escuchando todo el Perú, presidente. Tómelo cual si fuera un estado de guerra, donde las medidas tienen que darse de manera impositiva y vertical. Sin embargo, aquí todavía estamos siendo condescendientes porque está flexibilizando el día de hoy. Y hoy nos convoca a todos los peruanos a asumir con criterio racional, de compromiso, de sensibilidad y sobre todo de solidaridad, a someternos a las reglas que como gobierno están disponiendo en bien de la salud de todos los peruanos. Existe una institución que es el interés público. Hoy tiene que primar el interés público y tiene que primar la salud de todos los peruanos. Miren, cuando tomamos esta medida de lo que es la emergencia nacional o lo que es la cuarentena, hubieron distintos escenarios. Primero, que sea solo toque de queda. Segundo, que haya cuarentena en determinadas regiones. Mire, sabemos perfectamente que ya los síntomas están evidenciando, no necesariamente... Eso quisieron hacer en Italia. Que hayan estado en el extranjero. También hay peruanos del interior del país que nunca han viajado. ¿Y cómo no declarar en emergencia a todo el país? O sea, las circunstancias así lo ameritan. Ha sido una decisión bastante delicada, pero había que asumirla. Y esta decisión, si bien la asumía el gobierno, tiene que motivar necesariamente a una responsabilidad de todos los ciudadanos. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Pregúntese usted, si le dijeran que le puede caer una bomba si sale de su casa, ¿saldría? No, bueno, una epidemia
es como una bomba invisible. Lo va a matar, solo que no se va a dar cuenta cuando le caiga sobre la cabeza. Así que, por favor, esto es grave y si se están tomando todas estas medidas es para protegernos. Protéjase usted, protege al país, protege a su prójimo. ¿Su prójimo, sabes dónde viene la palabra? Tu próximo, el que tiene cerca. 8:51 minutos. Gracias, seamos solidarios. Gracias, acá hemos ministro. mantenido la distancia apropiada con el primer ministro, nos hemos saludado orientalmente como debe ser. 8:51 minutos, gracias, ministro. La verdad que ha sido muy importante tenerlo acá y estaremos en permanente contacto para absolver las dudas de la población. Ya volvemos.